Epidemiología en Chile. En cuanto a la hepatitis A, en la región metropolitana se han notificado 253 casos, con mayor incidencia en hombres jóvenes, desde los 15 a 39 años. Hepatitis B tiene una prevalencia de 0,15%, una tasa de mortalidad en el año 2013 de 0,10 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia en 2016 de 6,1 por cada 100.000 habitantes. Afecta más a hombres que mujeres. En hepatitis C tiene una prevalencia de 0,01% desde el año 2009 a 2010. Grupo con mayor incidencia en adultos. En hepatitis D no se ha demostrado ningún caso de coinfección. Epidemiología mundial. En cuanto a la hepatitis A, se calcula que se produce casi 1,5 millones de casos anuales, con una mortalidad en el año 2016 baja de 0,5% de los casos. En la hepatitis B, se estima que 375 millones de personas tienen un antígeno de superficie positivo, con una prevalencia general de 5,1%. Es la causa más importante de enfermedades hepáticas, produciendo anualmente alrededor de 1 millón de muertes en el mundo por cirrosis o cáncer hepático. En hepatitis C, se estima que 70 millones de personas están infectadas, con una prevalencia general de 1%. Hepatitis D afecta casi el 5% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B, lo que representa unos 15 millones de infectados. El virus de la hepatitis B se adhiere a la superficie del hepatocito, se funde con la membrana, dando origen a la pérdida de la cápsula. Ingresa el ADN genómico al citoplasma y se transporta al núcleo. Ya una vez ubicado allí, se convierte ADN circular cerrado covalentemente. Luego continúa con la transcripción del ADN CCC para constituir varios ARNs mensajeros virales. Estos salen del núcleo para convertirse en proteínas virales o ser empaquetados en la nucleocápside para volver a convertirse en ADN viral y ser liberado como nueva partícula. Posterior a la invasión y replicación de las células hepáticas, se desencadena una respuesta inmunológica, con destrucción masiva de hepatocitos e inflamación persistente. Con el tiempo, se forma tejido cicatrizal, originándose finalmente una cirrosis e insuficiencia hepática. El virus de la hepatitis C es un patógeno de transmisión sanguínea que afecta principalmente al hígado. El VHC contiene ARN como material genético en el núcleo y está rodeado por una grasa. El VHC ingresa al torrente sanguíneo adhiriéndose a las células del hígado. Estando ahí, libera el ARN viral, luego se replica produciendo material genético, afectando a otras células. Este proceso logra que las funciones normales del hígado sean dañadas, provocando los síntomas de la hepatitis. Posterior a esta infección, puede continuar por años, teniendo como resultado tejido cicatrizal en el hígado, llamado cirrosis. Finalmente, este puede terminar en cáncer. El virus de la hepatitis A es de tipo ARN y se ha descrito un receptor específico para el virus de la hepatitis. Una glicoproteína mucinosa de la membrana celular identificada en célula de riñón de mono. Esta glicoproteína no es específica de los hepatocitos, por lo que se sugiere que la glicoproteína hepatocelular puede tener un papel en la entrada del virus en la célula a través de la formación de un complejo inmunoglobulina A y el virus.
En el interior de las células hepáticas, el virus de la hepatitis A se replica y origina apoptosis celular. Sin embargo, en la mayoría de los hepatocitos infectados, el virus no ejerce efecto citopático y autorregula su replicación. El virus de la hepatitis A se replica exclusivamente en los hepatocitos o células epiteliales del tracto gastrointestinal, liberándose los viriones a sangre y bilis por mecanismo que habitualmente no implica lisis celular. Es la mediación de la respuesta inmunitaria del huésped la responsable de la destrucción de los hepatitos infectados. La lesión hepática que se produce comienza con una marcada elevación en suero de la actividad aminotransferasa. Los antígenos virales pueden ser detectados en el citoplasma de los hepatocitos, ganglios linfáticos y vasos hasta 2 y 3 semanas después de la primera elevación de las enzimas hepáticas. Estudios han reflejado que el prolongado periodo de quiescencia entre la infección y el inicio de la respuesta inmune, durante el cual el virus se elimina cuantiosamente por heces, refleja la capacidad del virus de alterar los mecanismos celulares por los cuales las células eucariotas reconocen la infección por el virus e inician la secreción de interferón. La hepatitis D es una enfermedad hepática que puede adoptar formas agudas o crónicas y su agente etiológico. El virus de la hepatitis D requiere la presencia del virus de la hepatitis B para replicarse. La infección por el virus de la hepatitis D no es posible en ausencia del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis D es un virus defectivo que no puede infectar sus células dianas sin la ayuda del virus de la hepatitis B, que contribuye a su ciclo vital aportando al menos las moléculas del antígeno de superficie de la hepatitis B, que este agente necesita para envolver sus cápsidas. Así, el virión de la hepatitis D es una partícula quimérica que incorpora materiales procedentes de la expresión de dos genomas distintos. El virión de la hepatitis D es una partícula esférica envuelta. La cápsida está formada por dos fosfoproteínas, que son la P24 y la P27, que solo se diferencian entre sí por los últimos 19 aminoácidos, siendo la más grande la que interactúa con el antígeno de superficie de la hepatitis B y ancla la envoltura, que está constituida por este último. El genoma del virus de la hepatitis D es un ribosoma, es decir, un ARN autocatalítico que es capaz de dirigir su propia replicación sin la participación de ninguna proteína funcional. Dicha replicación cursa mediante un mecanismo de rueda giratoria a través de un ADN circular intermediario que se genera por transcripción inversa. El ciclo replicativo es citolítico. Los tipos de hepatitis presentan en común un cuadro agudo que incluye síntomas y signos tales como fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración de orina oscura, ictericia, tanto en piel como en esclerótica ocular. En la hepatitis A, los síntomas del cuadro agudo anteriormente nombrado tienen carácter moderado o grave. Sin embargo, los infectados no siempre presentan todos estos síntomas. La gravedad y mortalidad de la enfermedad aumentan con la edad. Es por ello que los adultos presentan signos y síntomas con mayor frecuencia y más graves que en los niños. Y en los menores de 6 años infectados no suelen experimentar síntomas apreciables. En la hepatitis B, la mayoría de las personas no tienen síntomas inmediatamente después de infectarse. Sin embargo, algunas presentan el cuadro agudo que dura varias semanas, agregando como otro síntoma el cansancio extremo. En un pequeño grupo, la hepatitis aguda puede dar lugar a una insuficiencia hepática aguda potencialmente mortal. El virus de la hepatitis B puede causar también infección hepática crónica, que posteriormente puede desembocar en cirrosis o cáncer hepático. En la hepatitis C, tras la infección inicial, aproximadamente un 80% de los casos son asintomáticos. Aquellos con sintomatología aguda agregan otros signos y síntomas tales como cansancio, heces claras y dolores articulares. En la hepatitis aguda, la infección simultánea por hepatitis B y hepatitis D puede producir hepatitis D leve a grave, y la hepatitis D crónica se da en menos del 5% de los casos de hepatitis aguda. El virus de hepatitis D puede infectar a personas que ya padecen infección crónica por el virus de hepatitis B. Esta acelera la progresión hacia formas más graves de la enfermedad, como por ejemplo, acelera la progresión hacia la cirrosis. Para diagnosticar al paciente con hepatitis se deben realizar el examen de sangre, además analizar sus signos y sus síntomas y el historial familiar.
se debe realizar un examen de sangre para detectar qué tipo de hepatitis presenta. Algunos de estos análisis detectan desde el inicio de la enfermedad, otros detectan la presencia que determina el antecedente de la infección con el desarrollo de la inmunidad. Otros detectan desde el periodo tardío de la incubación y durante la fase sintomática temprana. Hay otros que se detectan tardíamente en el curso de la infección aguda, que es entre las 4 y las 24 semanas. También otros detectan el RNA viral que circula durante el periodo de incubación y de la fase sintomática. Para la hepatitis A existe el análisis que es el anticuerpo contra la hepatitis A de tipo IgM. También está la detección viral en material fecal o la detección del RNA viral por PCR. Para diagnosticar la hepatitis B existen los análisis llamados HB-Sag, que determina el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B. También está el anti-HBC, que determina el anticuerpo del núcleo del virus de la hepatitis B. Para diagnosticar la hepatitis C, existe el análisis que se llama anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, que se detecta por ELISA. También está el anticuerpo contra el virus C, que es detectado por RIVA. Además está la detección del RNA viral, que es por PCR. Y para diagnosticar la hepatitis D, existe el anticuerpo contra el virus D, que es anti-HDV. Además está el antígeno del virus D, que es el HDV-AG. Y finalmente está el RNA viral, que es el HDV-RNA. En la hepatitis A y B aguda no hay un tratamiento específico, ya que la infección mejora espontáneamente a través de las defensas y el sistema inmune del paciente, mientras que en la hepatitis B crónica se debe tratar con antivíricos orales, tal como el tenofovir o entecavir e inyecciones de interferón, los cuales presentan mayor eficacia para reducir la presencia del virus de la hepatitis B, retrasando la evolución de la cirrosis y la incidencia del cáncer de hígado, mejorando la supervivencia del paciente. En la hepatitis C no siempre se requiere tratamiento, porque en algunas personas la respuesta inmunitaria elimina la infección. En cambio, cuando la infección se cronifica, el tratamiento es necesario a través de la administración de antivíricos de acción directa pangenotípicos, el cual puede curar la mayoría de los casos de la infección. Generalmente, el tratamiento dura de 12 a 24 semanas. En el caso de la hepatitis D, se debe realizar tratamiento con interferón alfa-pegilado durante un mínimo de 48 semanas, independiente de la respuesta observada durante el tratamiento. En caso de hepatitis fulminante y hepatopatía terminal, puede ser necesario el trasplante de hígado. En la hepatitis A y hepatitis B aguda, el tratamiento no farmacológico consiste en conseguir el bienestar y equilibrio nutricional del paciente, incluida la rehidratación tras vómitos y diarreas. Lo más importante es evitar medicamentos innecesarios y no administrar antieméticos ni paracetamol. En general, es muy importante seguir una dieta saludable y equilibrada, ya que el hígado procesa y filtra todo lo que comemos y bebemos, además de practicar ejercicio físico de manera regular en función del estado clínico del paciente para mantener buenos hábitos y mejorar el estilo de vida. Abandonar el consumo de alcohol, ya que las personas con hepatitis C o B que beben, aunque sea de forma moderada, tienen mayor riesgo de progresar a cirrosis y mayor riesgo de padecer cáncer de hígado. La importancia para el personal de enfermería con estas patologías es saber que existe un plan por el MinSal de prevención, control, manejo, monitoreo y evaluación. También es de suma importancia conocer las precauciones estándares específicas para poder enfrentarnos a esta patología y así evitar posibles nuevos contagios. Conocer el grupo etario a los que están destinadas las vacunas y qué dosis se deben administrar. Lo otro que es importante es recopilar la mayor información del paciente, como por ejemplo saber en qué lugar vive, si es en un sector rural o urbano, si cuenta con agua potable y así poder dar una buena orientación y educación a él y su familia.